Hola, qué gusto de saludarlos, estimados oyentes. Hola, Renzo. Hola, ¿qué tal? Estamos con la visita del coronel Evaristo. El mayor del ejército, mayor, ¿no? en situación de retiro. Usted, por si acaso, Gracias porque... por merecidos. Merecidos, además, porque usted es de las personas que siempre nos ha ilustrado en temas de narcotráfico y, sí, la serie de terrorismo, ¿no? Incluso que se han observado, especialmente en el desempeño de algunos malos militares, ¿no? Evaristo Castillo, que es presidente, claro, y fundador del Partido Alianza Revolucionaria, autor del libro La Conjura de los Corruptos. Y solamente para ir con él, Renzo, comentar, porque ayer lo dejamos pendiente, ¿no? Hay problemas con los sectores de defensa interior, ¿no? No ha cuadrado, está muy polarizado el Congreso por estos temas, pese a que al final los votos mandaron y se le dio las facultades al Ejecutivo, sí, para reformar, ¿no? Sí, las observaciones más puntuales han sido en el tema del apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, en tema de conflictos sociales, y el tema de la reforma en el sistema salarial, lo que advierten algunos legisladores, especialmente fujimoristas como Carlos Tubino y Octavio Salazar, que se desaparezca la caja policial militar. Y que, ¿no?, se quiere militarizar a la policía, se ha dicho también, ¿no? Porque uno de los puntos era ese. Incluso ya el ministro Pedro Cateriano de Defensa ha dicho que se le quiere boicotear. Así es. Hay un boicot en su contra, ¿no? Los fujimoristas han respondido. El asunto es que hoy en día no se puede trabajar, me parece, con unas Fuerzas Armadas y una policía separada o dividida, de todas maneras también enfrentada con los políticos y con la opinión pública, ¿no? Que no ve con buenos ojos, según las últimas estadísticas, ve mucha corrupción, inseguridad, no se siente segura la población con la policía, sí, y con las Fuerzas Armadas pues se habla de corrupción, y ya lo hemos hablado aquí con el mayor Evaristo Castillo antes. Bueno, bienvenido nuevamente, mayor. Muchas gracias. Gracias por la invitación. ¿Cómo ve este tema de la reforma que se avecina? ¿Es necesaria, considera usted? ¿Es realmente el Ejecutivo el que debe encabezarla? Mire, yo creo que acá existen dos problemas, ¿no? Hay problemas de forma y problemas de fondo. Entonces, el problema de forma es que el presidente de la República ojalá haya acertado y haya puesto a las personas más capaces o a los más capaces. Porque la defensa nacional y el orden interno son dos pilares básicos en cualquier nación que se precie. Estamos hablando incluso de la propia existencia de la nación peruana, ¿no? Porque si no hay seguridad pública, bueno, no hay inversiones, no se puede pues paliar el hambre de 12 millones de peruanos, entonces se arrastra un problema social. Y si no hay defensa nacional, pues hay menos, seríamos un país totalmente vulnerable, ¿no? ¿Y ese ministro Cateriano la persona idónea? Yo creo, bueno, yo no entiendo, tendrá sus razones, tendrá su tabla de meritocracia el presidente para nombrar, ¿no? Yo no sé cuál será su tabla. Yo considero de que podría hacerlo, habría que dejarlo, a ver que ahora que tienen facultades, que nos den respuestas, ¿no? Pero el problema, yo creo que el de forma es ese, ¿no? Elegir a las personas más que conozcan el tema, las más capaces y que tengan asesores, pero asesores que quieran el cambio real de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Claro. Antes, ¿no?, estuvo Urquizo, hoy Cateriano, ¿no? Y uno tiene la percepción de que, bueno, las preguntas de siempre es si debe ser un militar el ministro de Defensa, un policía el ministro del Interior. Ollantumala lo ofreció en la hoja de ruta en campaña que iban a ser civiles, ¿no? Yo tengo la impresión que no debería ser civil, sino tiene que ser gente que esté inmiscuida en el... Pero perdón, yo pienso que lo que tiene que ser es gente honesta, porque militares y civiles, bueno, todos somos iguales, ¿no? Y con conocimiento del sector. Claro, ¿no? Y la honestidad, pasa por conocimiento, ¿no? Mayor, pero perdón, para tener conocimiento no hay que haber estado adentro. Yo creo que sí, es importante haber vivido el monstruo por dentro. Claro. Eso es básico, ¿no? Y saber por dónde están los puntos flacos y por dónde cojea la cosa, ¿no? Claro, entonces nosotros... Perdón, ¿hasta qué punto tienes bueno de que las personas, por ejemplo, yo no sé si nuestro país tiene ministros que permanentemente se equivocan y no son los más adecuados para el perfil de puesto? O sea, es determinar cuál es el perfil de puesto, hasta para un presidente de la República, por si acaso. Las barreras aquí en el país para ser presidente de la República, ministro de Estado, son bajísimas.
O sea, los sistemas de hacer un nivel de valoración de qué características, no solamente en la parte de la formación académica, Méritos, ¿no? en los méritos, incluso en la solvencia económica, porque aquí, si uno va escarbando, la mayoría de las personas que han participado en actividades políticas, tú le vas escarbando ahí, vas retrocediendo en el tiempo, te das cuenta que han hecho una fortuna con la política. Hay mucha fortuna política. ¿No? Y a propósito, viendo por ejemplo al ministro al señor Cateriano. héroe, ¿no? El señor Hermosa Ríos, ¿no? El general glorioso, que tiene una serie de deudas pendientes, incluso ahora se está pidiendo de que haga salde con el Estado todas las reparaciones económicas que le corresponde, porque este señor ha hecho una fortuna. Entonces, yo creo de que nos falta comenzar a colocar en el país en general, para ministros especialmente y para presidente de la República, de alguna manera algunos criterios, ¿no?, que sean importantes para evitar este tipo de problemas, ¿eh? Porque a mí me asusta, por ejemplo, ver aquí ministros que constantemente son fusibles, o sea, un poco tiempo. ¿Y por qué? Porque simplemente el presidente de la República cree que cuando llega al poder político, él es el dueño del poder y él puede manejar, hacer y deshacer como se le venga en gana, y justamente un poco que arrebatan, ¿no? Arrebatan y le quitan todo tipo de representatividad a los sectores que lo han empujado o lo han apoyado, por ejemplo, para su candidatura, ¿no? Y tanto así que no hay partidos políticos estructurados, y esto hace de que la fragilidad del sistema político sea tan precario, ¿no?, que al final convertimos a los presidentes en caudillos, y esos van haciendo, ¿no? Por ejemplo, eligen a un ministro, 2 meses, 1 mes o 3 meses, y habría que ver qué tiempo va a durar el señor Cateriano. Al final, ¿quién es quién aquí? Y esto le genera un problemón tremendo en general a toda la estructura del Estado. ¿O usted qué piensa? Y además, ¿a quién eligen, no? Entonces, yo por eso quería enmarcar la conversación que tenemos ahora en los temas de forma y de fondo, ¿no? Porque nosotros, para poder avanzar, necesitamos llegar a identificar los problemas de fondo. Y el problema de fondo es básicamente la corrupción, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, la defensa nacional y el orden interno, ¿no? Y son, igual fuerzas del orden. Pero percibo yo, y creo que la mayoría de los ciudadanos, que son fuerzas desordenadas, ¿no? Y se nota, pues, ¿no? Por ejemplo, el caso de las Fuerzas Armadas, ¿no? Vemos de que existe, pues, un BRAE que está a merced del narcosenderismo, ¿no? Se mata cuando quiere, el narcotráfico es dueño de la zona, no hay resultados, ¿no? Sin embargo, hay muchos millones que se están gastando y no sabemos de qué se está gastando, ¿no? Entonces hay una responsabilidad ahí que para mí son dos: la conducción política del ministro y la responsabilidad operacional del profesional de las armas. Entonces tenemos que obligar y exigir que nos informe a los ciudadanos, el ministro, ¿no? Igual también el oficial responsable de la zona. Ahora, ¿por qué o sea, si uno revisa la historia en el sistema fundamentalmente militar o policial, ¿por qué la mayoría de los cargos más importantes que tiene, por ejemplo, el ejército o la policía, se involucran permanentemente e históricamente en temas de corrupción, estimado mayor? Bueno, porque usted hablaba antes del ejemplo para toda la, obviamente, pues es que culpa de la clase política. Subalterno que ve de que el otro se está, como se dice, pillando el billete de la gasolina. Por si acaso, ahorita hay $500 millones que hace poquito, el año pasado creo, el presupuesto el para comprar Congreso armas ha ampliado de presupuesto para la BRA, y ahora nadie explica y nadie sabe de qué manera se están utilizando esos recursos, ¿ah? Por eso los grandes responsables es el... ¿Pero por qué es la formación? ¿Qué es lo que pasa ahí? No, definitivamente todos somos parte de un sistema ya... Claro, estamos un sistema que no terminamos de tocar fondo en el tema corrupción, ¿no? No sé, yo tengo mi forma de pensar. Bueno, Mayor, tenemos que hacer una pausa, quédese por favor con nosotros para entrar de lleno a los puntos y las reformas que plantea el Ejecutivo en los sectores defensa e interior. Regresamos en breve aquí en Opinión.